sustenta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga a todos. Pueden tomar asiento, hermanos. Alguien dijo en alguna ocasión, hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Hoy en día vivimos en un mundo que cree definir lo que es riquezas. Y para el mundo, ser ricos es tener poder, es tener posesiones y es saciarse con placeres. Las 3 P. Repito, las 3 P. Poder, posesiones y placer. La gente vive abocados completamente a estas 3 P. Todo lo que piensan es más poder, más posesiones, más placer. Incluso Adam Smith, que es conocido como el padre de la economía, en su libro Las riquezas de las naciones, dice que productividad, división del trabajo, innovación tecnológica es lo que va a generar riquezas para un país. Pero en esta mañana, hablándole al pueblo de Dios, a hijos de Dios, a cristianos, bíblicamente, ¿qué es ser rico? Ya sabemos el mundo cómo define las riquezas, las 3 P. Pero bíblicamente, ¿qué es ser rico? Tanto Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, Instagram, por ejemplo, o Bill Gates, o Elon Musk, todo lo que ellos tienen se le va a acabar el día que dejen este mundo. Hasta ahí le llegó. Ni un instante más. Porque el que es rico, según el mundo, lo es hasta la muerte. Si a Bill Gates le quedan 10 años de vida, 15 años de vida, bueno, hasta ahí. Pero ser rico, según Dios, es por toda la eternidad. Amén. Jesús en una ocasión, él habló de aquel hombre que tenía un granero y dijo, voy a tumbarlo, voy a destruirlo y voy a hacer uno más grande porque quiero acumular y acumular y acumular. Y la Biblia dice, necio, esta noche vienen por ti y lo que tú has acumulado para ti será para otro. Y Jesús termina diciendo, así es el que hace para sí tesoro. Es un necio y no es rico para con Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Bueno, quiero que me acompañen a leer Efesios capítulo 1, versículo 7, porque esa va a ser la porción que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Efesios capítulo 1, versículo 7. Recuerden que en las semanas anteriores hemos estado hablando de la primera, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y específicamente, la primera semana hablamos versículo 1 y 2. La semana pasada hablamos del 3 a 6. Y hoy vamos a estar hablando del 7 al 10. Efesios capítulo 1, versículo del 7
al 10. Vamos a leerlo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, todo según su beneplácito, el cual Dios se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título ¿Ricos según Dios o ricos según el mundo? Ese va a ser el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana en nuestra iglesia Ancla de Vida, el cual le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy, los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. A ver, vamos a repetirlo todo junto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cuál es el título? ¿Ricos según Dios o ricos según el mundo? Amén. Ahora, quiero que hagamos una lectura desde el versículo 3, repasando un poquito la semana pasada, Efesios 1:3, todos atentos con la lectura. Efesios capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo comienza diciendo, bendito sea Dios. Es decir, él comienza alabando a Dios, una alabanza, una doxología a Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue hablando de Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Cristo, todo según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Todo lo hizo para la alabanza, todo Dios lo ha hecho para la gloria de su gracia, para su gloria. Y nos hizo aceptos, nos aceptó. ¿Por medio de quién? Por medio de Él, amado, por medio de Cristo. Ahora, caemos en el versículo 7. Y aquí está hablando de Cristo, es decir, que hubo un giro. Pablo primero comienza bendiciendo a Dios Padre, pero ahora se centra en el Hijo. Y dice, en quien nosotros tenemos redención. Él comienza hablando del Padre. Si puede, bájale un poquito, Francisco, disculpa, un poquito. Él comienza hablando del Padre y ahora pasa al Hijo. Comienza hablando de las bendiciones eternas. Nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó hijo suyo, nos bendijo, nos aceptó, para ahora enfocarse en bendiciones presentes. Y dice, en quien tenemos redención. En Cristo, hermano, una de las frases más ricas de todo el Nuevo Testamento es en Cristo. No nos hemos percatado de que todas las bendiciones del cristiano dependen solamente en Cristo. Dice que las bendiciones son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. Es decir, en Cristo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada. Jesús lo dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo aquel que permanece en mí y yo en él, dará fruto. Porque separado de mí, ¿qué dijo el Señor? Nada pueden hacer. Todo lo que es agradable delante de Dios es por Cristo.
Y todas las bendiciones de Dios es por Cristo. Ahora, dice que en Cristo tenemos redención. La pregunta es, ¿y qué significa redención? La palabra en griego es apolútrosis, que significa rescate y liberación. Porque Dios, por medio de Cristo, pagó un precio. Cristo pagó el precio por nosotros al dar su propia vida por expiación por nuestros pecados. En otras palabras, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha porque el hombre había transgredido la ley de Dios y Dios es un juez justo. Vamos a leer Romanos 3:24. Pablo lo expresa en este texto. Romanos capítulo 3, versículo 24. Todos atentos. Romanos 3, versículo 24. Dice que somos justificados gratuitamente solo por su gracia. Y mire lo que dice, mediante la redención que es por Cristo Jesús, es en Cristo. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Me gustaría que usted investigue esa palabra, porque la palabra propiciación es apaciguar o quitar la ira de Dios. Cada año el pueblo de Israel tenía que ofrecer sacrificios continuamente para apaciguar la ira de Dios, porque Dios como juez justo quería con severidad tratar la injusticia e impiedad de los hombres. Por eso en la cruz Dios castigó la injusticia del pecado del hombre en la persona de Cristo. Cristo llevó la ira de Dios por nosotros. Es decir, que en la cruz vemos el amor de Dios por nosotros y vemos la justicia de Dios porque castigó el pecado y al pecador en la persona de Cristo. Para manifestar su, ¿qué dice? Dígalo fuerte, para manifestar su justicia, porque Dios es justo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sigamos leyendo, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, ¿qué? Justo. Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok. Pero ¿de qué más? Cristo me redimió, pagó el precio por mí, me salvó de la ira de Dios, pero también me salvó de mí mismo. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:18. Este pasaje en la intertextualidad bíblica está correlacionado. Primera de Pedro 1:18. Dice que fuimos rescatados. Dije que redención significa rescate también. Fuimos rescatados, pero ¿qué dice de qué fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir, el cual recibimos de nuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata, versículo 19, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Volvamos al versículo 18. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Yo te quiero hacer una pregunta. Así en esta mañana, reflexionando en su palabra, ¿tú verdaderamente has sido rescatado de tu pasada manera de vivir? Yo te quiero preguntar, ¿cómo era tu pasada manera de vivir? ¿Cómo vivías antes? ¿Cómo te comportabas? ¿Cuáles eran tus ídolos? ¿Qué era lo que te esclavizaba? El Señor no solamente me salvó de la ira de Dios, sino que me salvó de mi propio corazón. Porque el corazón del hombre
según Jeremías 17:3, es engañoso y perverso. No tiene remedio. Tenía que ser rescatado solo por Cristo. Solo Cristo podía satisfacer la demanda de justicia de Dios. Pero les voy a decir algo. La persona que no ha conocido a Dios todavía, ni ha sido alcanzado por la gracia de Dios, cuando me refiero a conocer, yo no me estoy refiriendo a un conocimiento teórico netamente intelectual. Recuerde que Job, en, en el capítulo 42, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Una cosa es haber oído de Dios. Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. En aquel día le diré, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Ya va, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, profeticé, hice milagros, yo no te conozco, le dirá. Oye, al menos se la creyó. Y se la creía bien porque hasta reprendía, decía que echaba fuera demonios, etcétera. Y el Señor le dice, yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces no estamos hablando de un conocimiento intelectual superficial, sino un conocimiento experimental. Es un conocimiento verdadero en el Señor. Conocerle y ser conocido por Él. ¿Cuánto les gustaría conocerle y ser conocido verdaderamente por Él? Que el Señor diga, tú eres mi hijo, yo te conocí. Que el Señor dé testimonio de ti en el cielo delante de sus ángeles. ¿A cuánto le gustaría? Pero la pregunta concreta es, ¿fuiste rescatado de tu vana manera de vivir? ¿Cómo vive el ser humano hoy? En vanidad. ¿Cómo define Salomón en Eclesiastés la vida del hombre sin Dios? Vana. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Proverbios es la vida del hombre en Cristo. Eclesiastés es la vida del hombre sin Dios, sin Cristo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cristo es la sabiduría encarnada. En Él están todos tesoros del conocimiento y de la sabiduría. En Él. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, eres sabio. Si no tienes a Cristo, puede que tengas tu pared llena de títulos y eres un necio. Pero la pregunta concreta una vez más. ¿Fuiste rescatado de tu vana manera de vivir? Porque el hombre vana, que vive vanamente, es arrastrado por sus propios deseos. Sus deseos lo controlan. Él vive todos los días para seguir adquiriendo las 3 P: poder, posesiones y placeres. Quiero trabajar más, más, más. Quiero más negocio, quiero más dinero. ¿Por qué? Porque quiero sentir que tengo control, poder. Porque eso me da estatus, porque eso me da valor. ¿Por qué? Porque quiero satisfacerme de placeres. Esa es la vida del hombre, absurda, necia, vana, hueca, vacía. Pero cuando la gracia visita y llega a una persona y se queda en esa persona, porque obviamente fue alcanzado por la gracia, la persona comienza a ser rescatado de sí mismo. Porque Ezequiel 36:26 dice, yo los lavaré de sus ídolos y les daré un nuevo corazón.
Los lavaré de tus ídolos. ¿Cuáles son los ídolos del mundo? Hermanos, la geopolítica mundial, los países beligerantes, las guerras, los conflictos, todo tiene que ver con poder. El comercio internacional, todo tiene que ver con posesiones, dinero, las reservas internacionales de un país. Y todo para que se viva más cómodamente. Porque para el mundo eso es sus placeres también. Pero cuando Dios te rescata, tú comienzas a renovar tu mente y a entender que las riquezas del mundo no son las verdaderas y duraderas riquezas en Dios. Me molesta de manera exacerbada cómo los predicadores modernos de la de la, del falso evangelio de la prosperidad reducen el cristianismo es a Dios te quiere dar más dinero, Dios te quiere bendecir económicamente. Y confunden al pueblo de Dios diciendo que ser bendecido es tener bienes y riqueza. Y siempre traen los mismos ejemplos. Abraham, David, Salomón. Ellos no saben de Biblia, hermano. Porque obviamente hubo un pacto étnico con Israel. Pero nuestro pacto, dice Hebreos, es superior. El pacto de gracia. Y en el pacto de gracia, nuestras bendiciones son eternas y duraderas, cosa que al pueblo de Israel no necesariamente se le garantizó. Porque Dios dijo que siempre de Israel salvó fue un remanente, no a toda la nación, un remanente escogido. Es decir, que la salvación ni siquiera para ellos, pero a nosotros sí se nos promete salvación duradera. Pero hay gente que dice, no me interesan las cosas duraderas y eternas, me quedo con las cosas vanas del mundo. Y lamentablemente hoy hay predicadores que centran toda la predicación en darle un mensaje donde venga el impío y el impío diga, me gusta esta iglesia. Escuchen esto, si un impío entra y quiere seguir viviendo en su impiedad y sale satisfecho con esa prédica, es porque no se predicó el evangelio. Le voy a poner otro ejemplo. Viene un musulmán, viene un budista y escuchó la prédica y salió contento. Obviamente no se predicó el evangelio. Si se hubiese predicado el evangelio, no lo hubiera soportado. Si esto es evangelio falso de la prosperidad, si Jesús hubiera predicado como ellos, no lo hubieran crucificado, hermanos. No lo hubieran crucificado. Lo hubieran a lo mejor hasta proclamado un rey políticamente hablando. Porque los predicadores modernos parecen más influencer y hombres de show que predicadores del evangelio. Porque le dice lo que la gente quiere oír. Le sigue diciendo a la gente, Dios te quiere dar poder. Es más, Dios te veo que vas a ser cabeza. Y la gente ama, ay, wow, amén, qué palabra escuché hoy del Señor. No, hermanos, no han comprendido el evangelio. Quien quiera hacerse grande, que se haga servidor de todos, humíllese. Ese es el evangelio. En este mundo vamos a ser perseguidos. En este mundo vamos a ser vituperados. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Si son vituperados y perseguidos, son bienaventurados, porque la herencia eterna es para ustedes.
Aleluya. Quien prometió en esta tierra riqueza y honra fue Satanás. Le dijo a Jesús, te daré todos los tesoros, los reinos de la tierra si me adoras. Quien prometió eso fue Satanás, hermano. El Señor no le prometió a los cristianos en este mundo riqueza. Más bien prometió que íbamos a sufrir. En este mundo tendrán aflicción y dolor. Hermanos, estoy hastiado de esos falsos predicadores. Pero a la gente le gusta. Y sabes, tienes que examinarte, al igual que yo, porque necesitamos extirpar ese cáncer. Necesitamos extirparlo, hermanos. Necesitamos, porque ese es un falso evangelio. Gálatas 1:6, vamos a leer Gálatas 1:6. ¿Qué diría el apóstol Pablo? Vamos a leerlo. Estoy maravillado. Pero ese maravillado ahí está hablando, por supuesto, irónicamente. Estoy perplejo de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Lo quieren qué dice? Pervertir. Versículo 8. Mas si aún nosotros, aún un ángel del cielo, imagínense que yo estoy predicando aquí y descendió un ángel del cielo en este momento y dijese algo diferente a lo que yo estoy diciendo, por la gracia y por la palabra de Dios. Y ustedes, ¡wow! El ángel, miren ese ángel allí, ¿no? Bueno, y le anunciaré un evangelio diferente, el tal sea maldito. Pero la gente por cualquier cosa se deja engañar, por falta de conocimiento. Por eso la Biblia declara, mi pueblo perece por cuanto le faltó conocimiento. Esa es una forma de juicio, la ignorancia. Tienen embotados el entendimiento. No entienden. Hay una testarudez espiritual. Entonces, estos falsos exponentes de la prosperidad prometen riqueza, pero los únicos ricos son los predicadores. Véalo y mire su patrimonio y usted va a saber si son un falso predicador. Ya por ahí facilito lo mide. ¿Cómo viven? Yo de donde venía, cuando venía el predicador, tenía un séquito de guardaespaldas. ¿Usted puede entender eso? Un séquito de guardaespaldas. ¿Y no creen en Dios? Es una incongruencia mayúscula. Pero a la gente le gusta eso. Porque esa es la vanidad del mundo. Para el mundo, ¿qué es un pastor próspero? Ya va, si es próspero, tiene que tener tremendo auditorio. Y algunos creen que medir una iglesia tú lo vas a medir por el auditorio. Una vez alguien le dijo, y te vas a ir para allá, ya ni siquiera tienen butacas y tienen ventiladores. Es decir, que ellos medían la iglesia, si tuvieras butacas, si tuvieras aire acondicionado, bueno, por ahora no lo tenemos, pero tenemos lo más importante que es a Cristo y su palabra, hermano, y ya. Cristo es suficiente. Que pasamos calor, sí, pasamos calor. Algunos se traen el abanico, ¿cómo es que se llama? El abanico, ¿no? Ven. Dios quiera que luego tengamos aire y vamos a trabajar después por eso, pero hermano, todo es por la gracia y misericordia de Dios. Hay que aprender a contentarnos cada día en lo que Dios nos da.
Es más, esa es la verdadera riqueza, hermanos, según, según Cristo. Porque cuando nos vamos a Timoteo, Pablo le dice, vamos a buscar en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5, dice, esto que tienen disputan esas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, la religión, como fuente de ganancia. Que Dios nos ayude. Que utilizan la religión como fuente de ¿qué? De ganancia. Dice, apártate de los tales. Mira, a veces me conseguido con personas que dicen, sí, es verdad, yo donde sé, yo estoy, no predican la Biblia y hay cosas muy raras. Y yo a veces le pregunto, ¿y qué haces allí? Es que hasta que Dios no me diga que me vaya, no me iré. Por ignorancia, hermanos. Porque la Biblia es clara. Esta es la palabra de Dios y dice, apártate de los tales. Cuando yo salí de donde estaba, me maldijeron. Si yo no hubiera estado claro en mis convicciones en Cristo, me hubiese dejado manipular por las palabras falsas de esos hombres. Pero como bíblicamente sé que quien bendice es Dios, no los hombres, quien bendice o maldice es Dios y no los hombres, ninguna palabra de hombre tiene autoridad sobre mí, sino solamente la palabra de Dios y a quien me debe importar agradar. Aparte que un verdadero cristiano no maldice. Porque un verdadero cristiano, Jesús dijo, bendigan a los que los maldigan. ¿Y sabe cómo debemos responder? Gloria a Dios. ¿Y sabe cómo debemos responder a los que nos maldicen? Con bendición. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros fuimos bendecidos para bendecir, no para estar maldiciendo a nadie. Es una incongruencia, hermanos. No, pero ellos tienen sus versículos, agarran las oraciones imprecatorias de David, que les caiga ascuas de fuego sobre su cabeza, dicen. No saben de la palabra de Dios. Y no lo saben porque Pablo dice en el Nuevo Testamento que a los que te maldicen, dales de comer y dales amor, porque acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza, no maldiciéndolo. Es una locura. Es una locura. Por eso necesitamos aprender a leer y estudiar su palabra para no dejarnos engañar. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Entonces yo te hago la pregunta, ¿qué te controla a ti? ¿Todavía te sigue controlando el dinero? ¿Todavía te sigue controlando los deseos de la carne, los deseos del mundo? Trabajar, dinero, plata, fama, casa, carro, vanidad, eso, y no tengo tiempo para las cosas del Señor. No has sido rescatado. Sigues todavía en tu vana manera de vivir. Aún viniendo un domingo, eso no te dice nada. La pregunta es, ¿realmente amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿Es Dios verdaderamente tu primer amor? ¿Vives por el poder, por las posesiones? Y ojo, tenemos que tener cuidado, porque es que somos expertos en esconder ídolos. La cabeza de la iglesia es solo Cristo, hermano. Pero dentro de las iglesias nos podemos hacer ídolos también. Entonces agarramos a un pastor y lo volvemos un ídolo y caemos en pastorlatría. Que tener cuidado. Nuestra mirada primeramente. No, a mí me gusta es el predicador tal. O sea, ¿tú estás por un hombre o tú vas por la palabra de Dios?
Si no es una idolatría, está siguiendo es a hombre, no a Cristo. Lo mismo sucede, lo mismo sucede cuando nos creemos los dueños de las personas. Pedro dice que no se enseñoreen de las ovejas, sino velar por el rebaño del Señor. Fuimos rescatados, porque si no, hermanos, muchos están en las iglesias encubiertos, pero siguen con su vana manera de vivir. Entonces, ¿cómo miden a las personas? Bueno, te pueden medir algunos porque ¿qué pasa? Si el pastor llegó en un buen carro o llegó en una bicicleta. Ah, no, seguramente nos dejamos impresionar más por el del carro. Seguramente ese sí tiene más gente. Hermanos, estamos viendo, estamos cegados. Eso es ceguera espiritual. Yo no puedo juzgar las cosas de esa manera. Entonces, imagínense, si yo mido la bendición de alguien por dinero, entonces Dios odiaba a Pablo, que estuvo en la cárcel no sé cuántas veces, cómo murió sin nada, no teniéndolo nada, dice Pablo, pero teniéndolo todo al mismo tiempo. Hermanos, renovemos la mente y renovemos la mente a través de la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Ya basta. Dice Santiago 4:4, cualquiera que se convirtiere amigo del mundo es un enemigo de Dios. Oh, almas adúlteras. Santiago le dice adúlteros, porque quieren seguir amando las cosas del mundo. Quieren seguir amando al mundo. O aman a Dios o aman al mundo. Defínase. Les llamó almas adúlteras. ¿Qué más es la vanidad? Porque dice que el que ha sido alcanzado por la gracia, primera de Pedro 1:18, fue rescatado, primera de Pedro 1:18, fue rescatado de la vana manera de vivir. Vamos a poner otro ejemplo. Que lo lucho demasiado. Este es una de mis mayores luchas y es uno de mis ídolos que le pido a Dios que me ayude todos los días para derribarlo. Me molesta, me da molestia conmigo mismo, me da vergüenza decírselos. Me da vergüenza decírselos, pero todavía me gusta agradar a las personas. Quisiera llegar el día que yo dijera, no me importa lo que el mundo diga, me importa solo lo que Dios dice. Pero todavía lucho con eso. Todavía cuando alguien me critica o me ataca, todavía me duele. Quisiera que no, pero todavía me pasa. Y Dios me dio una buena dosis en su gran misericordia y amor de que he aprendido a vivir muchas veces el rechazo de las personas por causa de Cristo. Y lo ha hecho porque me ama, para que yo aprenda a poner mi mirada en Él y no en los hombres, porque es vanidad. Pero pregúntate, ¿cuántas cosas de las que tú haces a diario la haces por agradar a la gente? ¿Por qué a veces tenemos que meternos en deudas? ¿Será que queremos agradar a la gente que no les interesamos? ¿Por qué a veces le damos más preponderancia a las cosas que el mundo le agrada en vez de agradar a Dios? Yo creo que ese es uno de los ídolos solapados que muchas veces se esconde. Otro, el éxito. El éxito. Porque ¿qué te dice el mundo? Una vida exitosa es que te cases, que tengas hijos, que tengas una buena casa, un buen carro, que goces buenas vacaciones, que tengas dinero, que tengas fama, reconocimiento. Ese es el éxito en el mundo. Pero ¿qué pasa si la mujer pisó los 30 y no se ha casado? Ah, ponte las pilas. Si no te vas a quedar a vestir santos.
te va a llevar, te va a dejar el tren. O si no tienes hijos. Hermanos, nosotros al final somos lo que somos por la gracia de Dios. Es más, la Biblia, Pablo dice, yo quisiera que se quedaran como yo. Lo que Dios te da, dale gloria a Dios. Y lo que Dios no te da, también dale gloria a Dios. Porque nosotros debemos vivir, no para nosotros, sino para la sola gloria de Dios. ¡Aleluya! Volvamos a 1 de Timoteo 6:6, que no lo terminé de leer. Se me pasó por alto. Porque leímos el 5, que dice, apártate de los tales. Pero el 6 dice que gran ganancia es vivir una vida piadosa practicando el contentamiento. Eso sí es riqueza espiritual. Una persona rica espiritual vive contento. Leamos Filipenses 4:11. Lo que Dios sí quiere es que nosotros aprendamos a estar contentos. Pablo dice en la carta de los Filipenses, que es conocida como la carta del gozo, que Pablo la escribió estando en la cárcel, en cadenas, en un calabozo. Él escribió, leámoslo desde el 10, disculpa, versículo, en gran manera me gocé. Imagínense Pablo gozoso en la cárcel, sufriendo, padeciendo, pero gozoso. Es decir, que los cristianos podemos estar tristes por circunstancias, pero gozosos en el espíritu. Podemos estar afligidos, pero gozosos. En dificultades y apuros, pero satisfechos en Él. ¿Sí ven la diferencia? Podemos estar en apuros, pero firmes. En aflicciones, pero gozosos. Eso es lo que nos promete la Biblia. Escuchen esto. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin ustedes han revivido su cuidado de mí, de la cual ustedes estaban dispuestos, pero le faltaba la oportunidad. Versículo 11. No porque yo tenga escasez, no, porque yo he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermano, ese es el llamado del cristiano. Aprender a contentarte en toda situación. Si yo le preguntara aquí a todos, levanten la mano los que están pasando una dificultad, como esos falsos profetas que hoy hay muchos que están pasando por dificultad. Bueno, ¿y quién no, pues? ¿Quién no está pasando por una dificultad? Pues tremendo profeta. Todos vamos a levantar la mano. Pero ¿sabe qué nos está enseñando el Señor? Que debemos aprender a estar contentos y satisfechos en Él. Que está al control, que nos ama, que cuida de nosotros, que cuida completamente mi vida de tal manera que no permite que ni un solo cabello de mi cabeza caiga, sino por su voluntad. Ahora sí, dele la gloria al Señor. Y si Dios lo permite, es para mi beneficio y para su gloria. Yo le voy a decir algo que yo no había dicho y que seguramente es un poco fuerte. Estamos orando por Joan, el hijo del hermano José. Obviamente que lo conozco de hace varios años. Y muchas veces estuvo con nosotros aquí o en Kibor en otra iglesia. Asistía, participaba, pero decirle que lo identificaba con un cristiano fervoroso, no. Pero como la obra de Dios, eso no me compete a mí. Solamente veo lo que se deja ver por los frutos. Lo visité el lunes pasado. Hoy creo que voy a volverlo a visitar. Cuando yo hablaba con él el lunes, esa es otra persona. Ese no es la misma persona. Dios lo ha cambiado. Dios lo ha transformado.
Él hablaba y me predicaba, lo escuchaba orar y es una oración gloriosa, el temor de Dios que manifiesta y habla con tal convicción Dios, y yo estoy en las manos de Dios, pastor. Si Dios me va a llevar, gloria a Dios, yo confío en Él. Hermanos, Dios puede usar hasta un cáncer para quebrantar el corazón de las personas. Y no solamente digo el de Joan, yo estoy seguro que Dios está tratando con muchas personas en todo esto, incluyéndonos, porque se manifiesta el amor, la generosidad, el cuidado. Pero les digo, es otra persona. Me decía, pastor, cuando me vienen las crisis del dolor, porque es un cáncer regado, y él está en un tratamiento endovenoso permanentemente para alivio. Pero aún con todo y eso, le vienen unas crisis del dolor que lo hacen convulsionar, lo deja inconsciente. Pero decía, le oraba a Dios y le gritaba que me llevara, que no aguantaba ya, que no soportaba, que me matara, que por favor. Pero cuando se le aliviaba un poco el dolor, llamé a mi papá, a mi mamá, a mi novia y le pedí que oráramos porque quería pedirle perdón a Dios por las palabras que dije. Que me ayudaran a orar para que Dios me perdonara. Hermano, ¿quién pone ese temor de Dios? ¿Quién pone ese temor de Dios? Indiscutiblemente Dios. Por eso todo lo que Dios permite, siempre no me debe quedar la menor duda. No debo dudar en lo más mínimo de su amor, de su bondad y de su misericordia, lo entienda o no lo entienda. Yo debo glorificarle siempre. Yo le digo esto a alguien y le digo, imagínense que venga un cristiano y dice, no, pero a mí, yo me compré un carro, yo soy bendecido. Y yo le digo, mira, conocí esta semana a alguien, o perdón, fui a visitar a alguien que tiene un cáncer, está sufriendo y no hay comparación en las bendiciones. Aquel es verdaderamente bendecido. Pero el que es miope espiritualmente no lo va a ver. Porque yo sí le he dicho a Dios, Señor, haz lo que tú tengas que hacer, pero te pido por la salvación de mucha gente. Haz lo que tengas que hacer, pero salva a mi familia, salva a mis seres queridos. Haz lo que tengas que hacer, Señor, así duela, pero que te conozcan. Hermano, Dios obra de maneras misteriosas. Y algo que nos enseña la Biblia es que Dios nos refina como el oro es a través del fuego. Eso es lo que dice la Escritura. Pero para el que es ciego no lo va a entender. Eso es para los espirituales. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son incomprensibles. Solamente se han de discernir espiritualmente. Tenemos que renovar la mente. ¿Qué es ser exitoso bíblicamente? Vivir una vida para la gloria de Dios. Ser temeroso de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Honrar a Dios, guardar sus mandamientos. Esa es una persona exitosa. Puede que no lo conozcan en las redes sociales. Puede que nadie sepa quién es. Pero delante de Dios, esos son los verdaderamente exitosos. Pero a menos que tú seas rescatado de tu vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo, tú no lo vas a entender. Vas a seguir viviendo en la vanidad de vuestra mente. Solo Dios nos puede redimir, nos puede liberar.
de nuestros propios ídolos, ídolos solapados, porque el corazón es una fábrica de hacerse ídolos. El problema no es una imagen, el problema sigue siendo el corazón, porque tú tumbas esa imagen y él se va a fabricar otro ídolo. Por eso necesitamos que el Señor cambie nuestro corazón. Y esa es la obra de regeneración. Esa es la obra de gracia. Esa es la obra de Dios. Por eso la verdadera fe no es que yo no voy a pasar por dificultades. La verdadera fe es que yo confío en Dios siempre, pase lo que pase, así yo no lo entienda. Alguien me pregunta, pastor, ¿usted entiende la predestinación? En cierto sentido, hasta donde puedo. Pero obviamente que no la entiendo completa, pero algo que aprendo de la Biblia es que yo no tengo que entenderlo todo, sino confiar en lo que Él dice. Y si Él lo dice, yo lo creo y amén. No tengo que entenderlo, pero sí debo creer que no hay nada mejor ni nada más sabio que como Dios lo haga y como Él lo decida y punto. Yo no tengo nada que discutirle a Él. Él es el Dios infinito, eterno, majestuoso, poderoso, omnisciente, omnisapiente, soberano, supremo, glorioso. Aleluya. Proverbios 23:5. Salomón dice, ¿vas a poner tus ojos en las riquezas de este mundo, que son nada, que son ningunas? Para Salomón, las riquezas de este mundo son nada. Por eso Proverbios es la vida en Cristo. Eso lo dije en este servicio o en el anterior. Ya lo había dicho, ¿no? Y Eclesiastés es la vida del hombre sin Dios. ¿Y cómo la llama? Vanidad. Vanidad de vanidades. Ellas se fuman porque se harán alas como las alas de águila. Es decir, se fuman como cuando uno se compraba una malta que eso era pura espuma, pura efervescencia y de repente, ¿dónde está la cosa aquí, pues? Así son las cosas de este mundo, hermanos. Son efervescentes, pero desaparecen. Volvamos a Efesios 1:7. Ahora, ¿qué es ser verdaderamente rico entonces? Yo te hago la pregunta, ¿qué define tu vida? ¿Un título? ¿Un carro? ¿Dinero? No, que yo sí soy conocido. No, bíblicamente eso es ser pobre, miserable, sin nada. Bíblicamente, yo estoy hablando en términos bíblicos. Obviamente que el carnal se va a molestar con eso, porque ese no es mi problema. Su problema no es conmigo, su problema es con la palabra. Es más, Jesús dice en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. 16. Por cuanto fuiste tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, te sacaré de mi cuerpo. Porque tú dices que eres rico, según el mundo, ¿no? Y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Volvamos a Efesios 1:7. Pero nosotros tenemos redención por su sangre. Ahora, según la Biblia, ¿qué riquezas tenemos? Vamos a leerla desde el versículo 3. Se las voy a decir.
nada más en estos versículos. Número 1, bendito sea Dios que nos bendijo. Ya esa es una tremenda bendición. Somos ricos. Dios me bendijo y me bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 4. ¿Qué más? Que me escogió desde antes de la fundación del mundo para vivir santo y sin mancha delante de Él. Es decir, bendecido. Hay una canción que dice bendecido, perdonado. Tú dices que yo soy lo que tú dices que yo soy. Bueno, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Versículo 5. En amor me predestinó, adoptándome para ser heredero, me hizo su hijo. ¿Por qué lo hizo? Por su puro afecto. Bendecido, escogido, predestinado, adoptado, amado. Versículo 6. Por eso si alguien me dice, pastor, ¿usted se siente amado por Dios? Más que sentirlo, es que lo soy. Su palabra me lo dice. Sé que soy bendecido, escogido, amado, predestinado, adoptado hijo suyo, todo por su afecto, por su gracia, y nos hizo acepto, me aceptó. Versículo 7. Me redimió y me perdonó. Esa es mi identidad. Ese es quien yo soy. Soy lo que soy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Ahora, siempre la redención y el perdón van juntos. ¿Por qué? En Levítico 16 se habla de dos, vamos a buscar nada más la cita, Levítico 16:7. En su casa lo ahonda porque no me da chance, pero habla de dos machos cabríos. Uno era para la expiación y el otro se le ponía la mano sobre la cabeza y se proferían los pecados y era enviado al desierto lejos. Uno era para Jehová y Azazel, es lo que dice el texto. Usted lo va a leer. Y ambos nos hablan de la obra de Cristo, porque el cordero que fue a ser sacrificado es Cristo quien murió por nuestros pecados. Pero el macho cabrío que llevó los pecados y los alejó de nosotros, también es el Señor que hizo alejar para siempre de nosotros nuestras rebeliones, perdonándonos. Él se hizo maldito en la cruz, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, para que fuésemos bendecidos por el Señor. Entonces, en la cruz ocurrió la redención y al mismo tiempo ocurrió el perdón de pecados. Yo te quiero hacer esa pregunta en esta mañana. ¿Has recibido el perdón de Dios? Si usted me pregunta, para mí ese es uno de los regalos más grandes, hermanos, que he recibido. Porque sabe que es duro cargar con la culpabilidad. Pero dice que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque el Señor perdonó. No hay ningún pecado que sea tan pequeño que no deba ser confesado. Pero tampoco hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Si usted va en arrepentimiento, con un corazón quebrantado y contrito, el Señor prometió que Él no le echará fuera. Hermanos, hay una invitación general. Volvamos a Jesucristo. Volvámonos a Jesucristo. Si acudes a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad. Si alguien dice, bueno, pastor, es que yo no me siento tan pecador. Bueno, ese es lo más peligroso de todo.
porque la mayor y peor ceguera es la que no deja ver tu pecado. Y al menos que veas tu pecado y clames a Cristo, ¿cómo eres salvo? El corazón impenitente es el que no se arrepiente. Ese es el pecado imperdonable. La persona que blasfema al Espíritu Santo es porque no se arrepiente. Pero todo aquel que se arrepiente es porque el Señor le ha dado la gracia de que pueda ver a Cristo y darse cuenta de su incapacidad y que necesita un Salvador. Y ahí es donde viene Cristo para salvarlo y rescatarlo. Salmo 103:12 es lo que dice, lo que les estoy diciendo. Igual hay muchos textos, pero no me da chance de decírselos. Pero, por ejemplo, cuán lejos está el oriente del occidente, el Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Volvamos al versículo 8 de Efesios 1. Efesios 1:8. Oigan bien. Y dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es que si Dios no nos da la sabiduría y no nos da la inteligencia, no vamos a comprender sus riquezas inescrutables. Las verdaderas riquezas permanentes y duraderas. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Bueno, dice que es un misterio. Bueno, ¿cuál misterio? Para no dejarlo con la intriga, porque lo voy a predicar cuando llegue a Efesios 3, pero solamente voy a sobrevolar el versículo. Efesios 3:1, mire cómo dice. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, versículo 2, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio. En el Antiguo Testamento era un misterio oculto, pero por medio de Pablo, por la gracia que le fue dada, se convirtió en un misterio revelado. Es más, hoy en día no hay una nueva revelación, ya tenemos la revelación especial de Dios en la Escritura. Lo que tenemos hoy en día es la iluminación, comprender lo que ya Dios reveló en su palabra. Pero a los santos apóstoles y profetas, Dios les reveló, y específicamente aquí a Pablo, porque él dice que por revelación me fue declarado el misterio que antes, como antes yo les había escrito brevemente, versículo 4, leyendo, lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento acerca de este misterio, del misterio de Cristo, versículo 5. Misterio que en otros tiempos, en generaciones pasadas, no se dio a conocer a los hijos de Dios. Por ejemplo, Moisés escribió, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Eso lo escribió quién? Moisés, inspirado por Dios. Recuerde que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y algunos salmos. Pero Moisés, aunque escribió que Dios creó, no explicó, por ejemplo, para qué lo hizo. Pablo sí dice, todo lo hizo Dios para su gloria. Oigan bien, en otros tiempos no se dio a conocer a los hijos de los hombres esa revelación. Como ahora es revelado a quienes, a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu Santo, porque Dios les encargó a ellos establecer el fundamento de la iglesia. Y el fundamento se pone una sola vez y para siempre. Supongamos que yo quiero decir, quiero colocarle el fundamento al obelisco. ¿Qué van a decir ustedes? No, ya el obelisco está levantado. ¿Qué vas a colocar? ¿Cómo va a tumbar? Tendrías que tumbarlo para poder hacerle otro fundamento, porque ya el fundamento está puesto. Bueno, por eso los apóstoles y los profetas eran para colocar el fundamento. Versículo 6. Ahora les voy a decir cuál es el misterio revelado. Aquí hay tres palabras clave: gentiles,
Cristo y Evangelio. Veamos el 5 otra vez. Dice, como ahora es revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu, 2 puntos. Vamos a ver cuál es esa revelación. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Hoy usted, 2000 años después, no le causa asombro. Pero hace 2000 años que viniera Pablo y le dijera a un judío, les vengo a revelar lo que Dios tenía escondido desde antes de la fundación del mundo. Y es que los gentiles también son coherederos del reino de Dios. ¿Sabe que si un judío no conocía a Cristo, hubiera reaccionado como, ¿qué? ¿Que son esos perros gentiles? Son ciudadanos del reino de Dios. Recuerda que cuando Pedro le predicó a Cornelio, dijo, ustedes no saben cuán abominable es para mí estar con ustedes hoy. Imagínense esa introducción. Ustedes no saben cuán abominable es para mí compartir con ustedes, dijo Pedro a los gentiles. Y tanto así que dice en Gálatas 2 que Pedro cuando estaba con los gentiles compartía y de repente cuando venían algunos judíos de parte de Santiago, se retraía, cambiaba. ¿Y sabe cómo lo llamó Pablo? Le dijo, se conducían hipócritamente y reprendió a Pedro por su actitud, por no andar conforme a la verdad del Evangelio. Porque les estaba diciendo, ustedes están atacando nada más y nada menos que el Evangelio. Porque en el Evangelio Dios reveló su misterio oculto. Ahora es un misterio revelado. Que los gentiles son también ciudadanos del reino de Dios, del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir que el pueblo de Dios ya no es un territorio étnico. El pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo, judíos y gentiles en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso Jesús y Juan dijeron, ya el hacha está puesta. Era el juicio para Israel. Por eso él entró al templo y expulsó a los mercaderes. Cristo juzgó el judaísmo. Por eso dijo, derriben y yo levantaré el templo en 3 días. Pero ahora judíos y gentiles en Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. En Isaías decía que era Israel. Jesús estaba diciendo, yo soy el verdadero Israel. Y solamente los que estén en mí pueden dar el verdadero fruto. Porque separado de mí, nada pueden hacer. Imagínense hoy muchos judíos que rechazan a Cristo. Juicio para ellos mismos. Pero quiero culminar con el versículo 10 de Efesios 1. Efesios 1:10. Tenemos que educarnos. Yo creo que todos están conscientes de lo dañino que es también el teléfono hoy en día, ¿cierto? Estamos conscientes de los beneficios, pero también estamos conscientes del problema de los teléfonos, ¿sí o no? Y cómo afecta la concentración, ¿sí o no? Y dígame a los niños lo terrible, el daño. Esto es un ídolo también. Y hoy en día estamos acostumbrados a que las prédicas tienen que durar 30 minutos, 40 minutos. Porque esto mismo nos va condicionando cada vez a menos tiempo. Todo más rápido.
No, pero hay que decirle a veces quédate quieto y presta atención, enfócate, escucha la palabra, porque ese síndrome de distracción también ha entrado a las iglesias y se vuelve esto hasta distracción espiritual o cualquier cosa nos distrae. Pero debemos aprender a escuchar fielmente su palabra. Ya estoy culminando, ojo. A reunir todas las cosas en Cristo, en la administración del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están ¿dónde? En la tierra. Hermanos, Cristo es la cabeza de todo, es la cabeza de la iglesia. Versículo 11, esto no lo voy a predicar hoy, solamente lo voy a mencionar. En él asimismo tuvimos una herencia, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Versículo 20. Versículo 20. Dice finalmente, lo cual operó todo esto en Cristo, resucitándole de los muertos, y Dios lo sentó a su derecha, a su diestra, en los lugares celestiales, versículo 21, y lo colocó por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero, versículo 22, a Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios lo exaltó a lo sumo. Por cuanto se humilló, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Amar a Cristo es amar a su iglesia. Amar a Cristo es amar a su iglesia. Y es que está hablando de la iglesia universal, espiritual, invisible, pero obviamente está conformada por iglesias locales. Y que aunque posiblemente sabemos que no somos perfectos y que hay cierta fealdad, permítame esa palabra, pero lo importante es que si somos de Cristo, Él nos está transformando. Cuando alguien dice, pastor, pero es que yo veo a veces cosas, hermano, no hay iglesia perfecta. No la hay. Pero somos el pueblo de Dios. Y Él prometió que vendrá por su iglesia, habiéndola santificado y purificándola, porque viene por una esposa sin mancha y que está ataviada. Dice Efesios 5. El Señor viene y ama a su iglesia y le dio autoridad a su iglesia. Y por eso, si usted es un verdadero cristiano, usted ama a Cristo, pero también ama a la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, para concluir, quiero dejarles estas preguntas. ¿Fuiste rescatado de la vana manera de vivir? ¿O le dices hoy a Dios, Señor, rescátame, ayúdame? Aunque yo he sido rescatado, le digo a Dios todos los días que me siga rescatando. Por eso necesito la gracia de Dios todos los días. Todos los días necesito ser transformado. Porque todavía, mientras tenga esta carne, todos los días tengo luchas entre agradar al mundo o agradar a Dios. El cristiano está llamado a ser diferente. No podemos ser igual que los de afuera si de verdad estamos en Cristo. Por eso pídele a Dios que te rescate de la vana manera de vivir y dile, ayúdame a comprender lo rico que soy, que he sido bendecido, que he sido escogido, que he sido predestinado, que he sido amado, que he sido adoptado hijo suyo, que he sido aceptado, que he sido perdonado, que he sido redimido, que he sido hecho heredero. Hermanos, estas son las riquezas más grandes que alguien puede llegar a tener. Si alguien tiene esto, es verdaderamente rico. Y si así estás, entonces tenemos que estar sujeto a Cristo y sujeto a su iglesia. Y mi identidad no es lo que el mundo dice, mi identidad es lo que el Señor dice, quién yo soy. Por eso, vamos a estar de pie. Por eso eres rico según Dios o rico
según el mundo. ¿A cuánto Dios les habló en esta mañana, hermanos? Son tus promesas que